Empezamos. Buenas tardes con todas y con todos. Damos la cordial bienvenida a nuestros invitados, señoras, señores, y a todos quienes nos sintonizan en redes sociales. El Archivo Histórico Nacional tiene el agrado de presentar el siguiente conversatorio virtual titulado Memorias a través de archivos sonoros. Este evento se enmarca en el programa cultural Archivo para mis derechos, con el cual nuestra institución busca posicionar la gestión y servicio de los archivos hacia la ciudadanía como fuentes para el ejercicio de sus derechos fundamentales y humanos. De igual manera, busca posicionar al Archivo Histórico Nacional como fuente de investigación académica y ciudadana. A continuación, doy la palabra a la directora de la institución, Magíster Alejandra Salazar, quien dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante. Bueno, buenas tardes con todas las personas que se han habituado a estos espacios de cada mes al menos que genera el Archivo Histórico Nacional para compartir temas de archivos. En esta ocasión nos hemos propuesto un tema que son los archivos sonoros a propósito del Día Mundial de la Música que se conmemoró el 1 de octubre. Bueno, aquí en este conversatorio que hemos propuesto para hoy se combinan dos cosas. Los archivos sonoros en la medida en que registran música, y entonces vamos a tener a dos expositoras que nos van a hablar de los contenidos radiales, cómo se guardan, qué trabajo técnico se ha hecho, qué se está haciendo por mantener eventualmente la memoria de nuestra música y también los registros de otro tipo de contenidos radiales, entrevistas y también unos esfuerzos comunitarios que se han hecho y que constan como historia dentro de los registros radiales. Y por otro lado también queremos hablar de unos registros orales, que son registros sonoros. Como todos sabemos, cuando llegaron los españoles, llegó a nosotros, a nuestras tierras, la escritura, nuestro alfabeto, la escritura, el papel. Pero antes de eso, nuestros pueblos y los pueblos que vinieron acá, los pueblos afros también, eh, conservaron su memoria de manera oral. Y entonces hay mucho material oral y ahora mismo se construye, se reconstruye la memoria oral con registros sonoros. Entonces, es importante dar valor a este tipo de material, al material sonoro me refiero, en la medida que es la forma en que hemos podido mantener estas memorias, esta historia de otros pueblos, de los pueblos originarios, en el caso de los pueblos indígenas y también de los pueblos afros. Creo que hay que hacer mucho énfasis en la recuperación de la memoria a través de registros sonoros y esta preservación de esos registros, el trabajo técnico que los archiveros estamos llamados a realizar. Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo quiero agradecer a nuestro moderador el día de hoy, el doctor Mateo Manfredi, que es un conocedor de este tipo de material especial, de archivos especiales. Él va a moderar este panel con tres expertas. Voy a presentar entonces a nuestro moderador. Por favor, Mateo, gracias. Él es profesor en la Universidad Andina Simón Bolívar, es doctor en historia y además es el coordinador de la maestría de archivística y sistemas de gestión documental en la carrera en la Universidad Andina. Es un investigador en temas de preservación de archivos en soportes especiales. Estamos hablando de archivos audiovisuales y sonoros. Entonces, te dejo, Mateo, con la mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Y bueno, primero que nada, agradecerle por la gentil invitación. Para mí siempre es un gusto colaborar con el Archivo Histórico Nacional del Ecuador y realmente
desde la Universidad Andina ustedes saben que tenemos siempre la apertura y la disponibilidad de seguir trabajando conjuntamente. Y en el caso de hoy, encantado de moderar esta mesa tan interesante, ya que trata el tema de archivos sonoros, son archivos bien específicos, son archivos con características propias. Entonces yo diría empezar a dar paso a las charlas de las ponentes que tenemos esta tarde. La primera ponente es la magíster Jacqueline Aymacaña, es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es magíster en Historia y Sociología por la Universidad Andina Simón Bolívar y Flaxo. Desde 2019 ha trabajado en la preservación del acervo documental de Radio Latacunga y otras emisoras locales, contribuyendo a la conservación de la memoria histórica y cultural de las comunidades de la zona de la andina del país. Desde 2019 ha liderado de manera autogestionada un extenso trabajo de preservación de los soportes sonoros de la fonoteca Radio Latacunga en la provincia del Cotopaxi. En 2024 ha venido impulsando el proyecto para la conservación y preservación del acervo sonoro de Radio Runacunapac Yachana, una iniciativa ganadora de la 25ª convocatoria de Iberarchivo de 2023. Bienvenida Jacqueline, es un gusto, un honor presentarte. Te doy la palabra, tienes unos 10, 15 minutos para tu presentación. Listo, muy buenas tardes con todas y todos. Muchísimas gracias a Alejandra Salazar, directora del Archivo Histórico Nacional del Ecuador, a Mateo y a todos los ponentes por abrir este espacio para dialogar sobre archivos sonoros en el Ecuador, que es un tema que pues está pendiente, ¿no? Que hay tantas cosas que decir, tanto por hacer también. Entonces, dar este espacio me parece pues tremendamente acertado, así que agradecerles mucho por la invitación. En honor al tiempo, entonces voy a compartir mi pantalla para empezar la exposición. Por favor, me confirman si se está viendo. Sí, se está viendo, se está viendo. Perfecto, entonces, a ver, quisiera compartir la pantalla entera. A ver, un segundito. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, yo quisiera esta tarde hablarles un poco de la experiencia de recuperación de archivo sonoro en Radio Runacunapa Guiachana. Esta presentación se llama Memoria Histórica y Cultural de las Comunidades Rurales del Norte de Cotopaxi, de Bolívar, perdón, a través de este archivo sonoro de esta emisora. Para empezar, quisiera hablar de la historia de la radio y del territorio en el que se encuentra emplazada. Después voy a hablar de la preservación de documentos sonoros en esta emisora y después de la relación archivo y memoria. Bueno, para empezar, la radio Urnucuna Pagliachana está ubicada en la parroquia Simiatu. Esto se encuentra a 197 kilómetros al sur de Quito, en la provincia de Bolívar. Pertenece al cantón Guaranda. Está al norte de la provincia de Bolívar y limita con las provincias también de la zona andina, como son Cotopaxi y Tungurahua. Shimi Atu es una palabra compuesta en quichua y sobre ella hay dos versiones. Se dice que Shimi significa boca y Atuk significa lobo. Por eso se le conoce a Simiatuk tradicionalmente como boca de lobo. Sin embargo, la población indígena dice que la palabra que nombra hoy a la parroquia Simiatuk viene de Shimi Hatun, que significa una gran palabra que sale, ¿no?, de la boca, una gran palabra que se expresa. Entonces, esta división al momento de entender el significado de la palabra Simiatu expresa la forma en la que estaba construida y funcionaba este espacio y expresa también un poco el archivo que se encuentra en él, ¿no?
Lo que hoy conocemos como Simiatu era antes territorio de haciendas. En el contexto ecuatoriano, una hacienda se refiere a una gran extensión de tierra utilizada para la explotación agrícola y ganadera y tradicionalmente operada bajo un sistema de propiedad privada y administración centralizada. Este tipo de propiedad tuvo su auge en la época colonial y republicana, es decir, una vez creado el Ecuador, cuando grandes extensiones de tierra eran controladas por una élite terrateniente. En el sistema de haciendas, la mano de obra provenía principalmente de comunidades indígenas y campesinas, quienes vivían en condiciones de dependencia económica y social del terrateniente. En muchos casos, los trabajadores recibían pago en especie, por ejemplo, con alimentos o vivienda, en lugar de dinero, lo que generaba un ciclo de dependencia y limitaba su movilidad social. La hacienda más grande en esta zona de Simiatu es la hacienda Talagua, que comprendía 33.000 hectáreas que se extendían desde la zona andina hasta el subtrópico y estaba regida por relaciones restrictivas. Es en este contexto en el cual emerge la Fundación Runacunapac Yachana Huasi. Esto significa la Casa del Saber del Hombre y la Mujer Indígenas. Se crea a finales de los años 60 e inicios de los 70 por jóvenes campesinos que fueron de alguna manera irradiados por un actor central en la historia rural del Ecuador de aquellos años, que fue la Iglesia Católica de Riobamba. Esta iglesia llevó a cabo muchísimos programas orientados al sector rural y también, bueno, desde luego estos estaban apoyados económicamente por el Estado. No vamos a ampliar un poco en qué contexto se dan todos estos elementos, pero sí mencionar que la experiencia de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE, tanto con su proyecto de alfabetización por radio como con su proyecto de organización del sector indígena campesino, recordemos que de ahí nace el Ecuarunari, estos elementos fueron centrales, ¿no? Para la formación de la Fundación Runacunapac Yachana y desde luego para la creación de su radio. La radio nace en el seno de este proyecto social y político que se plantean los indígenas de la zona de Simiatu para enfrentar la violencia de la hacienda. Es así que llegamos a la radio y a su acervo, que es habría que diferenciar un poco las palabras acervo y archivo, ¿no? En el caso de acervo, es un conjunto de documentos de diverso tipo que una institución ha generado a lo largo del tiempo y que se encuentra en su posesión. Sin embargo, el acervo se diferencia de la idea del archivo porque el archivo tiene que ver ya con documentos, en este caso sonoros, que ya están intervenidos en términos archivísticos, es decir, que están organizados. Entonces, en nuestro caso, nosotros nos encontramos con un acervo, es decir, un conjunto de documentos que no estaban organizados. Para Radio Runacunapac Yachana, el archivo es un proyecto en este momento, un proyecto que está empezando, ¿no? Radio Runacunapac Yachana nace en 1981, casi 10 años después del inicio de la Fundación Runacunapac, y sus soportes guardan información desde el periodo 1981 a 2008. Estos soportes están en cintas magnetofónicas, cassettes y discos. Estos documentos sonoros reflejan la vida de la organización, sin duda. Varios de los temas que destacan son la implementación de la educación bilingüe, porque recordemos que los territorios, las comunidades que se encontraban dentro de las haciendas tenían prohibida la educación a sus pobladores. Entonces, a partir de la creación de la fundación, se inician procesos para generar escuelas rurales, colegios, alfabetización con adultos y en términos bilingües, ¿no? En castellano y en quichua. También otro tema que destaca mucho es el tema de la recuperación de tierras, el tema de la tierra, ¿no? El que más resalta sin duda es el tema de la hacienda de Talagua, pero hay información sonora sobre problemas y conflictos de tierra en otras zonas de la provincia de Bolívar, por ejemplo, en la zona de Salinas, Salinas de Guaranda, una zona turística muy conocida hoy en el país, y también de otras zonas que pertenecen a las provincias que son limítrofes con Bolívar. Nos estamos refiriendo a las zonas de Cotopaxi, zonas rurales de Cotopaxi y de Tungurahua. Radio Runacunapac Yachana era la única emisora en 50 kilómetros a la redonda. Entonces, esto explica que haya información de lugares que rodean, ¿no? a la población de Simiatu.
También, bueno, existe información sobre los procesos de inculturación de la religión católica. La inculturación es un proceso mediante el cual una religión se adapta y se integra a otra, ¿no? Este concepto es usualmente empleado en el contexto del cristianismo, en particular del catolicismo, cuando se busca transmitir la fe católica respetando y valorando las culturas locales en las que se introduce. Este fenómeno fue un fenómeno latinoamericano y aquí en este emisor encontramos elementos puntuales para entender cómo se dio esto en esta zona y en el país, ¿no? Entonces, el sistema de hacienda, como nosotros sabemos, persistió hasta el siglo XX y fue objeto de reformas agrarias, especialmente a partir de los años 60 y 70. Allí se promovió la distribución de las tierras y la implementación de derechos laborales y agrarios para las comunidades campesinas. Sin embargo, los archivos sonoros muestran cómo los proyectos o estos procesos de reforma agraria impulsados por el Estado tuvieron ciertos límites, ¿no? Y esto generó que las comunidades indígenas tuvieran que fortalecer sus organizaciones y alcanzar un mayor nivel de presión al Estado ecuatoriano. Esto, más el contexto económico de inflación de los años de finales de los 80, desencadenó lo que, bueno, los ecuatorianos conocemos como los levantamientos indígenas a nivel nacional, el primero en 1990 y después, pues, todos los que se han generado hasta la actualidad, ¿no? Entonces, sin duda, la fundación, las comunidades y esta radio guardan información con respecto a su vida local, ¿no? Em, Claro, esto es obvio, dado que la radio pertenece a la fundación, está emplazada en la parroquia Simiatu, pero aquí hay que generar un punto de inflexión y es que a finales del siglo XX, no solo Simiatu se encontraba desarrollando estos procesos, sino que había un protagonismo general del campo. En todo el país, ¿no es cierto? Se estaba hablando sobre el tema campesino, sobre el tema indígena, sobre los temas de educación bilingüe a nivel nacional, la afiliación de los campesinos al seguro social, el rol de la iglesia, la cultura indígena. Una vez llegada a los años 90, los levantamientos, bueno, la aparición de organizaciones indígenas como la CONAIE y otras, de sus dirigentes, ¿no es cierto? El vínculo de estas organizaciones con otros sectores progresistas de la sociedad, la crisis política del Ecuador de finales del 2000 y después, bueno, todos los hechos que sucedieron hasta 2008 que son de conocimiento de los ecuatorianos. Entonces, esta variedad de información, ¿no? Expresa que no solo hay una memoria local en estos archivos, sino también una memoria provincial y también nacional sobre esta diversidad de acontecimientos políticos y sociales que atravesaron al país. Ahora bien, ¿cómo se ha generado o cómo se ha empezado a intervenir este archivo sonoro? ¿Cuáles son los elementos a tomar en cuenta al intervenir un archivo sonoro? Como decía Mateo al inicio, los documentos sonoros son muy específicos. Su tratamiento archivístico requiere de un conocimiento diferente, ¿no? Por un montón de motivos. Para empezar a preservar o a intervenir un archivo sonoro, la Fonoteca Nacional de México, que es una institución líder en la región en trabajar con este tipo de archivos, señala que existen ciertas etapas, ¿no? La identificación del archivo, del acervo, sería en este caso el diagnóstico, ¿no es cierto?, de las diferentes colecciones, la adquisición, si es que este material no es de la institución, si se encuentra en otro lado hay que adquirirlo, tenemos el inventario, los procesos de conservación, que de acuerdo a la situación del soporte son variados, son de distintos niveles, requieren de diferentes niveles de experticia. Después tenemos la digitalización, este traspaso de lo analógico a lo digital, la catalogación, que implica la escucha de cada uno de los soportes, ¿no? Hay cassettes que duran 1 hora, por ejemplo, cintas que duran 1 hora y en tiempo real hay que escucharlas y describir lo que dice cada soporte. Hay instituciones que ahora desgraban todos los contenidos de los archivos sonoros, de los documentos sonoros.
Entonces, es un proceso largo, ¿no? Y después, desde luego, tenemos el acceso. Nosotros hemos hecho un proceso de socialización de qué implica recuperar un archivo sonoro aquí en la comunidad de Sumiatu con las autoridades locales y resulta muy curioso o fue muy gracioso porque una de estas autoridades el día del evento dijo, yo venía con mi flash a llevarme ya los archivos y no sabía que este era un proceso técnico que tenía pasos. En efecto, esto es así. Y además de tener todo el conocimiento para hacer esto, se requieren de otros instrumentos como por ejemplo los materiales reproductores, los equipos para la reproducción, por ejemplo, de cintas, las caseteras, se requiere, para la digitalización se requiere espacio, porque la preservación para conservación requiere de un cierto estándar de captura y eso implica tener mucho espacio disponible para poder guardar. También tenemos otras formas de gestión que son ya en la nube, ¿no? Que son más complicadas, que requieren otros presupuestos. Entonces, la etapa de preservación, las etapas de preservación de documentos sonoros son en verdad, cada una requiere de un esfuerzo, ¿no? Tanto humano como económico, muy puntual. En el caso del archivo sonoro de Radio Runacunapac, como les señalaba, hay cintas, cassettes y discos y gracias al proyecto de Iberarchivos nosotros hemos podido intervenir el conjunto de cintas. Se hizo una identificación, un diagnóstico, inventario y un primer proceso de conservación. Sin embargo, como ustedes ven, si hay cassettes, si hay discos, faltan todavía un montón de etapas por cumplir. Las mismas cintas aún no han sido digitalizadas, catalogadas. Entonces, es un proceso muy largo y por eso es que señalaba al inicio que Radio Runacunapac está apenas empezando con este trabajo. Quisiera en este punto expresar mi agradecimiento a dos profesionales que han sido centrales para el trabajo en este archivo, que es Heriberto Acuña Palacios y Carmen Ordoño Vidaña, que son dos expertos mexicanos que tienen más de 30 años de experiencia en el trabajo de recuperación de este tipo de acervos. Se encuentran vinculados a instituciones como Fonoteca Nacional, Radio Educación, han trabajado en otras instituciones muy importantes de conservación en México, pero sobre todo para nosotros fue muy importante tener su apoyo a título personal, dado que ellos han tenido experiencia de trabajo en radios rurales y trabajar en radios en sectores alejados de las periferias es un elemento que es muy importante y muy particular. Para cerrar, solo quiero señalar rápidamente el tercer punto, que es el tema del archivo sonoro y la memoria. Como vemos, el archivo sonoro de Radio Runacunapac guarda la memoria de los sectores rurales del norte de la provincia de Bolívar y de otras provincias vecinas. En el caso, ¿no?, de este archivo, estos documentos representan un testimonio directo de las vivencias, luchas y expresiones culturales de una comunidad, proporcionando una perspectiva única de la historia y de la cultura local. Por eso es que el soporte sonoro, estos documentos sonoros, guardan memoria en material oral. Si nosotros recordamos los primeros trabajos de empleo del sonido en espacios indígenas, campesinos, rurales, era para registrar la diversidad lingüística de las comunidades, para guardar cánticos y demás. Pero en esta oportunidad tenemos una emisora indígena dirigida, controlada, manejada por la población indígena, a través de la cual la propia comunidad dice lo que piensa, reflexiona sobre sus problemas y les busca una solución. Entonces, hay algunos criterios, ¿no?, como la unicidad, la rareza, ¿no?, de estos documentos sonoros que se aplican a los criterios de la UNESCO y dan la relevancia de por qué tienen que recuperarse este archivo. Pero este archivo sonoro guarda otras memorias. Yo destacaría dos elementos. Se guarda aquí la memoria de la historia, ¿no?, de los medios de comunicación, la trayectoria de los medios de comunicación en el Ecuador y sobre todo algo que yo denomino la radio rural ecuatoriana, que es todas estas emisoras que en Ecuador nacen a raíz de ERPE, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, y que después se van desarrollando, articulándose a organizaciones latinoamericanas como ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, como la Asociación Mundial de Radios, AMARC, ¿no? Y que en el contexto de los años 90 generan
un fenómeno muy interesante que se llama la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador. Son un montón de radios pequeñas que juntas empiezan a generar una incidencia tremenda a nivel nacional, llegando pues nada a generar reacciones muy fuertes por parte de los medios, los dueños de los medios de comunicación hegemónicos del país, desde luego diarios, televisión, pero también radio. Algo sobre lo que he investigado y bueno, en otro punto se puede desarrollar. Pero aparte de la memoria de las radios rurales y de su papel en el país y de cómo son la semilla de lo que hoy conocemos como la radio comunitaria, aparte de eso tenemos otra memoria en estos archivos sonoros, que es la memoria de los sectores progresistas del país, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, población afro, la misma iglesia indigenista, ¿no? Que son actores muy importantes que desarrollan un trabajo muy importante a finales del siglo XX en el país y cuya memoria también se encuentra en sonidos. Ahora, un elemento interesante, aparte de la riqueza de memorias que hay en este archivo, es la riqueza de soportes, ¿no? Entonces, nosotros hemos empezado por las cintas, sí, ya termino, corriendo. Empezamos por las cintas, fuimos a los cassettes, terminamos descubriendo material gráfico, folletines, libros, boletines, etcétera, incluso videos, ¿no? Entonces, todos estos elementos se articulan y narran, ¿no? Una historia desde las comunidades indígenas y desde los sectores populares. Entonces, solo señalarles rápidamente que hemos hecho, si bien la difusión es un elemento que viene al final de todo este proceso de recuperación de archivo, nosotros hemos querido, no hemos soportado el deseo de difundir todo lo que hemos encontrado y hemos hecho algunas actividades abiertas al público que han recibido, que han sido muy bien recibidas, y pensamos que es importante contribuir a la preservación de todos estos archivos. Lastimosamente, la radio ya tiene varios soportes que se encuentran en estado de deterioro muy grave y por eso es importante avanzar, ¿no? En una ley, en un reglamento que permita recuperar específicamente los archivos sonoros del Ecuador y sobre todo los archivos sonoros de las radios rurales, por esta especificidad histórica, por esta riqueza archivística que, como he intentado señalar, ellas tienen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline. Felicidades por tu trabajo, realmente interesante. Tendremos más luego tiempo para comentarlo, hacer preguntas y sin embargo me pareció muy fascinante tu trabajo. Y a continuación vamos a presentar la magíster Evelyn Reyes. Evelyn es comunicadora social por la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con más de 10 años trabajando en bibliotecas de distinta índole institucional, pública, nacional y académica. Posee una maestría en bibliotecología y archivología por la Universidad Técnica de Ambato. Actualmente se desempeña como jefa de un centro de información y biblioteca de la Universidad Andina en Simón Bolívar. Entonces jugamos en casa, con la perspectiva de atender las demandas de la información de la comunidad universitaria y vincular los estudiantes con la ciencia ciudadana. Evelyn, muy buenas tardes. Es un gusto, un honor presentarte. Te doy la palabra. Tienes entre 10 y 15 minutos para tu presentación. Un saludo. Ok, buenas tardes con todos. Alejandra, muchas gracias por la invitación, también al archivo histórico en general. Me voy a permitir compartir la pantalla. ¿Me cuentan si logran ver, por favor? Perfectamente, gracias. Ok, primero me gustaría comentarles del Centro de Información y Biblioteca de la Universidad Andina. Posee varios fondos documentales importantes para el desarrollo de sus áreas académicas. Entre estos nos vamos a centrar el día de hoy, el Fondo Documental Afroandino. Antes que eso, me gustaría también hacer un reconocimiento especial, pues la persona que estuvo liderando el Centro de Información y Biblioteca por 25 años, Enrique Abad, en realidad fue quien gestionó todo esto. Entonces, me voy a permitir hablarles justamente de lo que se ha desarrollado. ¿Cómo inició este fondo? Pues en el año 2002 se dio un convenio entre la universidad y, claro, el proceso de comunidades negras, que en ese momento estuvo liderado por Juan García Salazar, considerado sobre todo un maestro. Y para las comunidades, aquí nos acompaña después Barbarita, es sobre todo el bambero mayor, que es esta persona que gestiona, que lidera los procesos, que ayuda a la comunidad, que guía inclusive.
Durante este convenio se dio entonces una entrega de varios materiales. También estuvieron relacionados archivos fotográficos, en blanco y en negro también, y en color. Ahora nos vamos a centrar en lo que tiene que ver en los archivos sonoros. Estos archivos fueron recopilados por investigadores en las comunidades, sobre todo de Esmeraldas y del Valle del Chota, durante 30 años. Pues bien, ¿cuál es la importancia justamente de preservar esta memoria de los pueblos? En primer lugar está la investigación. ¿Cómo estos procesos comunitarios pueden ayudar a la etnoeducación, a recuperar la historia, a mantener viva la memoria, la cultura y, por supuesto, el conocimiento del pueblo afroecuatoriano? En segundo lugar está mantener la identidad cultural, posibilitar así el uso de estos materiales como una herramienta, además de la reivindicación que tienen todas las formas de cultura. Y en tercer punto, hemos puesto algo súper importante, que es la transmisión intergeneracional, puesto que el objetivo del convenio, en el cual pienso que la universidad y el centro de información más bien es un nexo entre la comunidad y el fondo, también busca que las nuevas generaciones y las anteriores, por supuesto, conozcan su identidad, aprendan y aprecien su herencia. En tercer lugar, vamos a hablar justamente, como decía la expositora anterior, Jacqueline, cuáles han sido las formas en las que hemos podido llegar a recuperar esta memoria. En primer lugar, claro, está la situación de la recopilación, que ya vino de un proceso, como mencionamos, anterior, de líderes, de investigadores afroecuatorianos que entregaron esta información y esta documentación a la universidad. En esta recopilación contamos con una colección de audio de más de 3.000 horas de grabación y son aproximadamente 1.333 archivos sonoros que están divididos en dos categorías. Más adelante les voy a explicar. Pues bien, ¿cuál es el papel fundamental que jugó la universidad y específicamente el equipo del Centro de Información y Biblioteca? Fue el procesamiento técnico. Se realizó a través de la digitalización en primera instancia, puesto que, como veíamos, las etapas en las que debe ser la recuperación de los archivos sonoros, ya se incluyó la identificación, por supuesto, de las propias comunidades que han acompañado este proceso, y posteriormente se realizó una clasificación y la catalogación de los materiales sonoros para posteriormente ponerlos en valor a través del repositorio, que igualmente me gustaría indicarles más adelante cómo está constituido. Y en tercer lugar, serían los productos de este fondo que se han articulado a través de las investigaciones que han realizado docentes, estudiantes, y la elaboración de los productos o de los materiales para el uso tanto comunitario, académico y también educativo, por supuesto. Estas categorías que hablábamos anteriormente están divididas en dos partes. Primero está la tradición oral, que contiene varias entrevistas, están también testimonios de personas líderes de la comunidad, historias de vida, los saberes, cuentos, cantos, en los que se incluyen los arrullos, por ejemplo, del pueblo afro. Sobre todo este material está recopilado en las comunidades de Esmeraldas, de Imbabura y de Carchi. Por otro lado, además, están los procesos. Esta categoría está compuesta sobre todo por las asambleas comunitarias que se llevan a cabo en estos territorios. También existen varios talleres, reuniones de las comunidades y sus organizaciones de base que están recopilados pues en la memoria oral. Ahora, un poco es cómo la comunidad que nos está viendo puede colaborar o puede aportar al crecimiento de este fondo. En primer lugar, hemos colocado que se pueden realizar donaciones a través de materiales relacionados a los pueblos afroecuatorianos y afroandinos. Pueden ser textos también, puesto que el fondo, si bien en este momento nos centramos en los archivos sonoros, también está constituido por otro tipo de formatos. También pueden ser visuales, digitales y, por supuesto, impresos. En segunda instancia, y súper importante destacar, la investigación, puesto que, como ustedes pueden observar, son muchas horas
de audio que se han grabado y no todas están todavía catalogadas. Entonces, una parte también podría ser la participación en la investigación a través de las transcripciones de los archivos de audio, inclusive la identificación de nuevos materiales y la entrega de ejemplares, pues, de publicaciones resultantes de esta investigación al Fondo Afro. Y ahora, en estos procesos que estamos llevando a cabo, como este conversatorio, por supuesto, sería la difusión, la colaboración en actividades académicas, comunitarias, inclusive, y culturales que emplean los materiales del fondo. En esta parte, a mí me gustaría destacar que si bien la Universidad Andina, a través del Centro de Información y Biblioteca, ha procesado estos materiales, únicamente es la custodia y el nexo entre los verdaderos generadores de valor, que en este caso es la comunidad y el pueblo afro. Entonces, para nosotros es súper importante también establecer esta situación y diferenciar el por qué no se ha podido acceder de forma pública a todos los archivos. Más adelante les voy a explicar cómo debemos acreditarnos para el acceso. Como veíamos también en el caso de Jacqueline y los archivos sonoros, en estos procesos también se forman desafíos que debemos enfrentar. Primero estaría en nuestro caso la devolución. Existen actualmente varias comunidades que funcionan como centros cooperantes. En algunos casos, las barreras han sido, por ejemplo, la infraestructura tecnológica, la falta de espacios, inclusive la misma voluntad política de las autoridades locales para la conservación, para la difusión de estos archivos. Los desafíos, entonces, claro, están en cómo devolverle a la propia comunidad sus archivos y su custodia de la memoria. Y creemos importante en este punto establecer las estrategias para retroalimentar y devolver sus archivos a las comunidades. También, como igualmente nos comentó la anterior expositora, otro desafío es la preservación. Existen varios formatos que ahora, con el avance de las nuevas tecnologías, quedan en la obsolescencia y es necesario para nosotros hacer un proceso siempre de digitalización y de preservación y mantener estos archivos en óptimas condiciones. Y sobre todo el crecimiento. Si bien llamamos a la donación de varios archivos, también a que puedan sumarse para la difusión, para la catalogación y para la articulación también de nuevas políticas para el uso de estos fondos. Ahora, me gustaría comentarles cuáles han sido los impactos del fondo en la valorización cultural. De fondo, ustedes pueden ver justamente varios de los actores que han hecho posible que hoy podamos estar hablando del Fondo Documental Afroandino. Está nuestro señor rector, César Montaño, también está Enrique Abad, están varios docentes, Jan Muterba, varios líderes e investigadores. Entonces, creemos en la importancia de unir esfuerzos y esto ha hecho además posible un reconocimiento cultural. Quiero comentarles que el Fondo Afro ha sido ganador del concurso mundial sobre la preservación cultural por la Embajada de los Estados Unidos y el proyecto de Otros Saberes. Y además también ha ganado el premio Alonso de Illescas convocado por FONGEP en Ecuador. La promoción de la memoria también está dentro de las etapas de la valorización. El fondo se ha dado a conocer justamente por la riqueza de todas las manifestaciones culturales que posee a través de la preservación de la memoria de las comunidades afrodescendientes. Y esto nos ha permitido crear una conciencia social sobre la importancia de la diversidad cultural y el respeto de la misma. Ahora, ¿cuáles son nuestras líneas futuras de investigación y de difusión? Sobre todo, como les decía, tomando en consideración que la universidad y el Centro de Información es un nexo entre los verdaderos custodios de la información y de los archivos, que a la final de cuentas son las comunidades afrodescendientes. En primera instancia, conformar otras líneas a través de los análisis de las tradiciones culturales,
Pueden ser los estudios de nuevos contextos en los cuales generaron la recopilación de estos archivos sonoros, las investigaciones históricas también. Como pueden ver en la lámina, se han generado varias publicaciones, entre estas está la reconocida Historia de vida de Papá Roncón, y sobre todo articular nuevas exposiciones también a partir del acompañamiento, por supuesto, del Consejo de Comunidades en el caso del Fondo Afro. Y esto nos va a ayudar en la preservación de la memoria con otras instancias, con otras instituciones. Ahora sí, me gustaría comentarles cómo se accede al fondo. Primero, hay que acreditarnos como un investigador. Estos acuerdos se han establecido sobre todo con el liderazgo de las comunidades. También está Barbarita, quien es parte del consejo de este fondo y que nos permiten saber qué personas y con qué ideas y con qué solicitudes o requerimientos quieren acceder al mismo. Entonces, en la página web de la universidad van a encontrar la página web de la biblioteca, que es www.usb.edu.es/biblioteca. En la sección de normativas vamos a poder acceder a un formulario, el cual lo vamos a llenar y también vamos a informar a la comunidad cuál es el objetivo de la investigación e inclusive cuál sería el producto de la misma, con el objetivo de avalar justamente. La investigación se realiza de forma académica al momento en el Centro de Información y Biblioteca de la Universidad Andina a través de una terminal de computadora. Y solicitamos siempre a los investigadores y a las personas que hacen uso de este fondo que es muy importante el reconocimiento del mismo a través de una citación bibliográfica que nos indique además cómo se consultó, cuándo se consultó, etcétera, con el objetivo de también llevar un registro de toda la información que se alberga y que puede en su tiempo difundirse a través de otros elementos u otras investigaciones generadas a partir de la información que contiene el fondo. Y finalmente, lo que nosotros proponemos es un llamado a la acción en cómo actualmente la comunidad puede participar. Decíamos justamente generando nuevas líneas de investigación desarrolladas, pueden ser en instancias académicas o no. Y también les comento que se pueden incluir prácticas preprofesionales en la universidad para colaborar en este proceso que, como ustedes pueden ver, la conservación, en la difusión de los archivos es bastante extenso. Requerimos personas que nos ayuden, por ejemplo, a la catalogación, a disponer del material en el repositorio, a escuchar las largas horas de grabación de las diferentes instancias y de los diferentes fondos, pero también a interpretar todo este contexto con mucha objetividad, porque sabemos que las comunidades lo han recogido en un contexto histórico y en una situación específica. Entonces es una responsabilidad muy grande también participar en este proceso y hacerlo de una forma efectiva sin incidir en nuestras opiniones. Y finalmente nos planteamos también continuar con estas etapas, con estas escenas, conversatorios de difusión, siempre con el objetivo tripartito. Puede ser la universidad, si bien es responsable de la custodia también, de la preservación y por supuesto de la puesta en valor de estas memorias, también permanecemos en constante comunicación con el Consejo del Fondo Afro, porque a la final es la forma de articularnos entre el investigador, la universidad y los custodios, como les decía, permanentes. Al finalizar, yo quisiera compartir un poco la experiencia que el maestro Juan García Salazar, en sus propias palabras, comentaba acerca del fondo, ¿no? Y él decía: los hermanos y hermanas dicen que soy el bambero mayor. Eso es un personaje un poco ancestral, que guía, que orienta, que propone políticas, que ayuda a la creación de propuestas. Yo me autodefino más como un obrero del proceso. Entonces, un obrero del proceso es cómo me desempeño. Que creo que
realmente engloba la idea que él tenía de que a la vez, si bien los archivos tenían que ser difundidos, también había que hacerlo con mucha responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Y vamos a presentar ahora a María Bárbara Lara Calderón, que está vinculado a este interesante proyecto del Fondo Afroandino. María Bárbara es afroecuatoriana, nació y creció en el territorio ancestral del Valle del Chota, comunidad Mascarilla. Estudió en la escuela de su comunidad, el bachillerato en Ibarra, el tercer nivel en la Universidad Central del Ecuador como licenciada en estudios sociales. Se ha desempeñado como docente en varias instituciones educativas en el Cantón Mira por 25 años en la Unidad Educativa 19 de Noviembre. Cursó en la Universidad Andina Simón Bolívar un diplomado de estudios de la cultura con mención en la diáspora afroandina. Es miembro del Consejo del Fondo Documental Afroandino Juan García Salazar, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras Capítulo Carchi y de la Comisión de Etnoeducación Afroecuatoriana, Red Afro-Latinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora. Bienvenida, Barbarita. Sí, buenas tardes a todas y todos, todes. Quiero iniciar este momento de que la palabra está suelta, invocando a los ancestros y ancestras, quienes fueron y son los guardianes de la memoria, de la palabra, que ha sido la guía, la espina dorsal para la existencia del pueblo afrodescendiente desde su llegada a esta diáspora. Y en ese sentido quiero invocar también al maestro Juan García, quien ha sido el motivo de esta convocatoria también, porque voy a referirme a él como quien ha encaminado el pensamiento de la investigación y del cuidado, de seguir cuidando la palabra en nuestras comunidades. Y quiero invocar a partir de sus libros Pensar sembrando y Sembrar pensando con el abuelo Zenón, García Walsh, del 2017. Saludarles a las panelistas, que hoy me honra también compartir la palabra, y al Archivo Nacional también por la iniciativa de empeñarse en estos conversatorios, que a veces no son muy relevantes, pero que sí se ha tomado en cuenta desde esta institucionalidad. Saludarle también de manera muy particular quien anduvo detrás de mí para que esté presente este momento a la Mariela Ortega, mi reina, un gusto, gracias por permitirme compartir con ustedes la experiencia de vida a través de la palabra. ¿Qué más les puedo decir? Para iniciar, como les manifesté, quería renombrar en esta tarde a Juan García Salazar, a quien me honra haberle conocido desde la década de los 70, cuando él andaba recolectando la palabra en las comunidades y específicamente acá en el Valle del Chota, por eso quiero mencionarle en primera persona. Sí, conocimos a un grupo de estudiantes en ese momento que anduvieron recopilando la palabra y pasaron por acá, por el Valle de la Chota, desde el lugar que les voy a compartirles las experiencias que se sigue manifestando a partir de las enseñanzas y de la siembra que hizo este andante con la palabra, que fue Juan García Salazar. Cuando vinieron, pero quiero evocar también de manera muy especial que en este colectivo de jóvenes estudiantes y investigadores estuvieron también mujeres como Luzmila Bolaños, Lucita Delgado, quienes ya son parte del coro de los ancestros y ancestras, Berta García, que también fueron investigadoras, porque también hubo un poco de feminismo en esta investigación, porque tuvieron mujeres sumadas a Juan García, Oscar Chalá, José Arce, que formaban este equipo.
Bueno, y en este andar perdimos la esperanza de volver a verle, pero en un momento dado, en el año de 1999, llegó nuevamente este hombre, Juan García Salazar, cargado en su mochila a devolver la palabra, dijo que llegaba a través de la FECONIC, de la Federación de Comunidades Negras. Convocaron a docentes y líderes y lideresas de las distintas comunidades, porque en este momento llegó al Valle del Chota, pero paralelamente también su palabra lo llevó a Guayaquil, a Esmeraldas, donde otros colectivos también fueron parte y discípulos de Juan García Salazar. Pero desde el lugar desde este lugar que estoy mencionando, el Valle del Chota, entre Imbabura y Carchi, llegó en el 99. Y ahí la semilla que él dejó sembrando con su palabra suelta cayó en terreno fértil porque se formó desde acá la Comisión de Etnoeducación en Afroecuatoriana, que fue la encargada de recopilar estos saberes, sistematizarlos, y luego esta palabra fue bajada a blanco y negro, es decir, escrita en un módulo que fue aplicado en las unidades educativas piloto, donde hay una significativa población afrodescendiente. Estamos hablando en Imbabura, la unidad educativa Valle del Chota, y en el Carchi, la unidad educativa 19 de noviembre en la Concepción. Que estas dos unidades educativas tienen casi el 99% de afrodescendientes. Entonces, por lo tanto, pues en ese sentido se tomó esta perspectiva para poder aplicarlo. Y luego continuamos con su palabra, y luego llegó también para motivarnos a investigar, a cosechar, a ser compiladores de la palabra de la comunidad, y ahí se formó la escuela de la tradición oral, la voz de los ancestros, que esta escuela tenía una particularidad de que no estaba inscrita al sistema educativo, sino que era una escuela nacida y crecida de acuerdo a la necesidad de la comunidad, en donde estaba conformada principalmente por sabedoras y sabedores, dueños de la palabra, y los docentes que solamente utilizaron como herramienta la escritura para poder bajarle a textos lúdicos que sirvan para la educación formal y la educación no formal. Entonces, en esta escuela se han escrito cuentos, historias de vida y recopilación de las palabras que le hacen diferente al habla de los afrodescendientes y sobre todo a los afrochoteños, y otros textos más muy lúdicos para ser aplicados en las instituciones educativas, tanto desde la básica hasta el bachillerato. Eso les puedo contarles también que este momento de la relación con Juan García Salazar, llegó a la unidad educativa un colectivo a estudiar estudios de la cultura y estudios afro-latinoamericanos, pero con la mención de la diáspora afroandina. Y fue la oportunidad de conocer el Fondo Documental Afroandino desde una perspectiva académica. Y este Fondo Documental Afroandino ha sido la ruta hasta hoy de lo que yo quiero mencionarles. Esta ruta nos ha permitido seguir investigando, seguir trabajando la palabra, sí, pero desde la comunidad. Academizándoles, sí, pero desde la comunidad, desde esa sencillez, desde la palabra, respetando sus códigos, sus formas de hablar, y nos ha permitido también esta vocería que existe en el archivo, aprender a investigar y respetar los espacios de los investigados, que siempre tienen que ser investigado con, no desde. Eso es lo importante. Y el Fondo Documental Afroandino también nos ha guiado para mantenernos activos hablando de activas las comunidades y la gente que vive en estas comunidades, utilizándoles para seguir trabajando e incidiendo en otros espacios
pero para poder seguir activos nos permitió, agradecemos también en ese momento a las autoridades que estuvieron presentes, entre ellas Catherine Walsh y todos los que ya se mencionó en la Universidad Andina, con quienes se formó el consejo del Fondo Documental Afroandino, Juan García Salazar, de quienes formamos parte, gente de la comunidad, de los representantes y guardianes de la palabra. Entre ellos, de este consejo está formado por Juan Montaño, de Esmeraldas, Mónica Márquez, también de la región de Esmeraldas, de acá del Valle del Chota, está Olga Maldonado, Luzmila Bolaños, que estaba en Quito, y Jacqueline Pavón, y coordinados también por Catherine Walsh en ese momento. Este consejo está encargado, bueno, mientras siga activo, de ser los que guardan y controlan el uso de la palabra guardada del maestro Juan García en el Fondo Documental Aprendinos de la Universidad. Y este buen uso se ha dado resultados. ¿Por qué? Porque ya se compartió en las comunidades y también la plataforma de investigación, sí, donde está la palabra. Y eso también nos ha permitido con alegría utilizarle para seguir investigando, para seguir buscando a aquellos que dejaron su palabra ahí y seguir retroalimentando, pero en la comunidad. Un ejemplo encontramos acá a través de esa experiencia, el Panteón Viejo Jardín de la Memoria, Martina Carrillo, claro, en colaboración con otras universidades, y cabe mencionar con la Universidad de Massachusetts, donde está trabajando la arqueóloga Daniela Balanzátegui. La doctora es una profesora en esta universidad, pero sigue vinculada con la comunidad. Y ahí estamos trabajando y utilizando este fondo documental porque este panteón se está estudiando para ver quiénes estuvieron enterrados, desde cuándo, los códigos que existen ahí en este panteón. Y bueno, y en fin, me dieron creo que 10 minutos y hasta ahí nomás tenía 2 más que minutitos, contar. no más. Gracias. Sí, porque hasta ahí me quedo. Cuando ya me dicen que 2 minuticos, me quedo ahí y no les cuento más. Muchas gracias por permitirme compartirles estos 5 minuticos, 10 minutos de la palabra y se ha logrado también incidir y irrumpir en la política pública de educación que hoy nos honra, en que la educación a partir de esta experiencia ya es parte del sistema educativo. Muchas gracias por permitirme llegar a ustedes con esta palabra que es grande y rica. Hasta ahí cito nomás y gracias y bendiciones por permitirme romper sus redes con mi voz. Muchísimas gracias por su experiencia, muy interesante, muy linda y emocionante. A continuación, tenemos la participación de Mayra Pullas, que es magíster en Archivística y Sistema de Gestión Documental por la Universidad Andina Simón Bolívar, es licenciada en Restauración y Museología en la UTE y actualmente es curadora del Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bienvenida, Mayra. ¿Estás? Hola, Hola, sí, Mayra. ¿Qué tal? Bienvenida. Te doy la hola, palabra. sí, muchas gracias. Voy a compartir entonces la pantalla para presentar la diapositiva. Un momentito, por favor. Vamos a compartir. Entonces, bueno, en este caso me anticipo un momento.
Lo que voy es a compartir sobre una experiencia que tuve hace años y justamente fue con Alejandra Salazar sobre el traslado, la verificación, la constatación de los bienes que tenía en el año 2016 la Radio Nacional, que fue a partir de un pedido que realizó la Senacom al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, donde yo me estaba desempeñando como inspectora de tráfico ilícito y de gestión de riesgos. Entonces fuimos a la inspección y es un poco esa experiencia de los bienes que encontramos ahí lo que les voy a compartir en un momentito. Aquí está, ya. Ya me confirman, por favor. Ahí está, ¿verdad? Ya. Entonces, me indican si es que está, si se está mirando Se completamente. estaba viendo antes, Sí, ahora sí, ya no se ve. sí se ve, María. ¿Se Sí. ve? Yo no ¿Sí veo. se ve? Ya. Bueno. Bueno, el caso es referente a la radio, Radio Nacional, que, como les decía, esta emisora estaba siendo cambiada hacia, vamos a ver más adelante, hacia otra nueva etapa eh, de vida. En todo caso, sabemos que, ya lo hemos dicho, los bienes sonoros atraviesan ejes importantes, ¿no? En nuestra sociedad, como es el patrimonio material e inmaterial, como ya lo demostraron las participantes anteriores. Y desde el punto de vista material, constituyen varios tipos de soportes, formatos de grabación en audio en distintos soportes. Bueno, entonces yendo al tema que me compete, la Radio Nacional efectivamente es parte vital de la historia de la radiodifusión en el Ecuador y nació en el año 1929. Se dice la primera emisora, luego fue la emisora de HCJB y fue la primera estación pública con una potencia de 15 watts en amplitud modulada. Obviamente la condición fue que solamente cubría la ciudad de Quito, pero ya fue un estallido importante en cuanto a la comunicación en el país. ¿Qué más les puedo decir? Vamos a ver más adelante cuál es la importancia de esta emisora. Bueno, yendo un poco a los inicios y desarrollo de la Radio Nacional, en el año 1929 nace, más adelante en 1960 llega, bueno, primero nace como HC1M1 y luego como Radio Nacional en 1960 en un gobierno de José María Velasco Ibarra. Esto es un hito importante, se mantiene en el tiempo. En el año 2016, en el gobierno de Rafael Correa, cambia hacia radio pública y en el 2017 Pública FM, que es el nombre que mantiene hasta este momento. Los bienes de la Radio Nacional resultan de trascendental importancia para la historia radial, ya que posee innumerables programas que pudimos constatar en un inventario primario que se hizo en la inspección que hicimos con Alejandra como Senacom, como instituto en aquella época, y también fue invitado el musicólogo Juan Mullo. Debíamos verificar de ese acervo inmenso que tenía de cintas de carrete abierto, cerrado, diversas cintas y programas europeos, aquellos que fueran de importancia nacional, que vertieran sobre la historia de varios ámbitos del país. Entonces nos encontramos con radionovelas, teatronovelas, programas de entrevistas a diversos personajes políticos, programas infantiles, también programas musicales, ¿no? Coplas, música ecuatoriana, ecuatorianos ilustres, con criterio de rescate de la memoria indígena, inclusive
Hubo programas como Ñaupacmán, Pacarina, Atahualpa, el ocaso del Tahuantinsuyo, por decir algunos, y diversos autores y compositores ecuatorianos, así como música ecuatoriana nacional de la época. Bueno, estos son los contenidos, como les había dicho, se hizo una primera revisión. He determinado varios programas que se registran. Están allí Ecuador Solo Ecuador, Periódicos Sin Fronteras, las cumbres del banano ecuatoriano, los recuerdos sobre Ecuador, homenaje, por ejemplo, a un músico importante, Luis Aníbal Granja, la música del Ecuador para América, música nuestra, nuestros versos, etcétera, radionovelas, como les dije, y les tengo una pequeñita sorpresa, si me permiten un momento, hacerles escuchar una de las entrevistas que hemos podido captar así a la rápida, fue una entrevista a Rolando Vera una vez que ganara o estuviera en el segundo puesto de la San Silvestre. Aquí tengo. Entonces, un poquito como un recuerdo nomás de la importancia de guardar este patrimonio sonoro. Mientras que Joao da Silva hizo 36-48. Adelante, Rolando. Pues la prueba en sí estaba muy difícil. Nos exigió bastantísimo el trayecto, pero yo estaba entrenando más o menos en el terreno similar a ese, entonces pude salir adelante. Tuve muchos contratiempos en la salida de ellos también. Ya, si no hubiese No sé si escuchan un poco, está el volumen bajo. Un poco bajo se escucha, sí. Sí. Ahora no se escucha nada. Rolando, y nuevamente entre miles de participantes de América Latina, de Europa. Tenemos en noveno lugar, por ejemplo, a Christoph Erle de Alemania Federal. Obviamente los grandes perdedores en esta ocasión fueron los colombianos. Yo pienso que ahora usted ya se ubicó en la parte delantera, por cuanto siempre tienden a adelantarse los atletas para tomar las primeras ubicaciones desde los primeros instantes. De tal manera que quisiera que nos comente sobre ello también, Rolando. Yo me sentía muy bien, todo, como ya les dije, todo el trayecto, pero donde que más pude sacar ventaja fue en la cuenta, en estas subidas de la Consolación. Acá, entonces, pude sacar mucha ventaja ahí mantuve. Y después ya cuando salía al plano donde se falta 1 kilómetro exactamente, entonces todo lo posible por mantener ese puesto y no le iba a dejar así fácilmente que se vaya del segundo lugar. Ya que primero se iba un poco adelante, ya estaba un poco... Bueno, solo era una pequeña muestra para un poco compartirles estas hermosas sorpresas que se tiene el momento que uno hace la constatación de estos bienes, la verificación. Entonces, bueno, estos bienes pasaron a estas cintas de carrete abierto y cerrado, pasaron a formar parte del archivo histórico Quito, antiguamente conocido como Archivo del Banco Central, y a cargo ahora del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del MUNA, del Museo Nacional. En todo caso, estos bienes fueron trasladados en el año 2016 acá al archivo histórico, y lo que hizo la persona encargada en aquella época que fue Honorio Granja, que en paz descanse, realizó la revisión uno por uno en algunos casos, en otros de manera aleatoria, del estado de conservación, que no existiera hongos o roturas, constatación de ondulaciones de los acetatos, porque también tenemos varios
discos de acetato. Tenemos un total de 146 cajas que se receptaron con 2.956 cintas de carrete abierto, cerrado, y entre ellos también acetatos. Se hicieron pruebas de sonido y de contenidos, a ver la relevancia de, de estos bienes sonoros, y finalmente se les dio un acondicionamiento y resguardo. En este año, en la gestión que tengo enfrente, Dios mediante hasta el año que viene y ojalá unos par de años más, vamos a realizar, tenemos presentado un proyecto para verificar uno por uno cada una de las cintas y de los audios que tenemos, para saber en qué condición se encuentran cada uno de ellos y poder empezar a plantear proyectos de investigación. Me gustaría mucho compartir con ustedes esto, con la Universidad Andina, poder trabajar en conjunto con varios temas de investigación que hay. Hay tantos personajes políticos, gente humilde, también gente de la vida cotidiana que para mí merece alto respeto y consideración, que debemos, yo quiero llevarles, sacar a luz estas entrevistas, gente del agro, gente del campo, de nuestra sociedad, que hacen el día a día de la nación ecuatoriana y que son parte del patrimonio inmaterial, hombres y mujeres que se esfuerzan por sacar adelante este país. Entonces, esta es la memoria que está resguardada en el archivo, y un poco es lo que les quería sencillamente mostrar, es la perspectiva que tenemos para el archivo en esta reserva de audiovisuales. Y ese es el objetivo, ¿no? Sacar justamente, poner la voz de personas que hacen el país, pero que no siempre tienen un escenario, no siempre tienen un espacio. Me encantó la participación de la compañera Barbarita, por ejemplo. Todas estas, nosotros somos personas que merecemos darles espacio a ellos. Cada uno de ellos es parte de la nación, es parte del Estado, es parte del país, de la sociedad. No solo los personajes políticos, claro, la historia y los hitos son importantes, pero el Ecuador no se movilizaría sin gente que como hormiguitas trabajan día a día y hacen la diferencia y hacen parte de la historia cotidiana y sencilla, pero que al final es parte de la historia del país, parte de la memoria de nuestra sociedad, lo que heredamos a nuestros hijos. Entonces, este es nuestro objetivo como Archivo Histórico Quito del MUNA y del Ministerio de Cultura: poner voz, poner en relieve estas voces que por ahora están calladas. Ese sería el objetivo, y esta es mi pequeña participación. Espero que haya sido de su agrado. Y gracias por permitirme esta participación. Muchísimas gracias, Mayra. Muy interesante. Tenemos unas preguntitas en el chat, la vamos a compartir. Las dos preguntitas, digamos, van sobre el mismo camino. Viviana Chávez comenta: excelentes exposiciones, me queda una duda. Si bien son importantes los detalles alrededor de la preservación y difusión de este tipo de archivos, ¿qué tan accesibles son esos archivos para el pueblo como tal? ¿Cómo se enseña a las comunidades que son propietarios de este patrimonio? No sé si quieren contestar, manteniendo tal vez el mismo orden inicial: Jacqueline, Evelyn y Bárbara y Mayra. Pero empezamos con Jacqueline. Bien. Bueno, en el caso del archivo sonoro de Radio Runacunapac, desde que empezamos el trabajo, gracias a este fondo que fue otorgado por Iberarchivos, decidimos realizar un proceso de difusión de todo el proceso de rescate de archivo sonoro. En el espacio, o sea, en general, no sabemos qué implica recuperar un archivo sonoro. Y en el espacio rural tampoco, digamos, es muy desconocido en general el tema de la archivística y sus procesos. Entonces, tomamos la decisión de realizar una serie de programas a través de la radio para hablar sobre los archivos, usar la radio para poner en contacto a la comunidad con los archivos. Este es un programa que se llama El Pasado al Aire,
Inicialmente se transmitía todos los días, ahora ha habido una suspensión por el tema de la energía eléctrica que aquí en Simiatu varía todo el tiempo. Pero bueno, mientras se realizó, se trató de poner en contacto a la comunidad con los archivos, ¿no? Con los soportes, explicar cuál es el proceso de recuperación, en qué etapa estábamos. Y también ahora que hemos avanzado en la digitalización de algunos soportes, la idea es hacer una segunda etapa para socializar los archivos con la comunidad. Aparte de esto, como señalé anteriormente, nosotros hemos hecho algunas actividades. Una de ellas fue una socialización del proceso de rescate de archivos sonoros de la radio con las unidades educativas de acá de la parroquia Simiatu, que son dos. Los jóvenes vinieron y conocieron los soportes, de qué se trata todo esto de la recuperación sonora, qué información hay. Y fue un espacio muy rico. Dada la buena experiencia que salió de todo eso, y gracias a la invitación del grupo Salinas, en Salinas de Guaranda, participamos también en la 25ª Feria del Queso, tuvimos un stand y ahí las personas pudieron acercarse a los vinilos, ver las cintas, ver las cajas de las cintas magnetofónicas, mirar los cassettes, mirar el material en papel, escuchar algunos audios. Entonces, obviamente esto ha implicado un trabajo, doblarnos el trabajo, ¿no? Porque en la recuperación de archivos sonoros cada etapa es una profesión. Una persona se dedica a identificar, a inventariar, otra a catalogar, otra a digitalizar, otra a pensar cómo generar documentos de difusión de todos estos archivos, lo cual es un desafío mucho más ahora que toda la población está totalmente, digamos, hay un monopolio de la imagen. Entonces, tratar de que la gente escuche los sonidos, ¿no? Del pasado encima. Entonces, es como que hay que diseñar estrategias, y hay gente que se dedica solo a eso en otros países, ¿no? Entonces, sí es complicado. Yo sé que la gente pide mucho escuchar, pero para escuchar un audio tiene que pasar muchas cosas, tiene que haber mucho trabajo por detrás. En todo caso, Radio Runacunapac sí ha hecho ese esfuerzo y en este momento hay un conjunto de audios que van a estar a disposición de la población. También, solo para cerrar, mencionar que la Radio Runacunapac recibió este fin de semana un reconocimiento a su trayectoria por parte del municipio de Guaranda. Entonces, en ese marco se está también pensando en difundir algunos archivos. Este proyecto está presentando formas o vías para la financiación de la recuperación de lo que falta, que son proyectos que se están presentando a los gobiernos autónomos, y ahí también se hizo un trabajo de recuperación de archivos. Entonces, esperemos que esto pueda estar disponible, al menos una parte, para que la población lo pueda escuchar. Muchísimas gracias por los detalles de tu respuesta. No sé si también Evelyn quiere contestar. ¿Cómo le va? Sí, claro que sí. Como comentaba anteriormente, sí existe un protocolo para el acceso al fondo, justamente a través de llenar el formulario que se encuentra en la página web. Sin embargo, también existen varios centros cooperantes, principalmente que están en Esmeraldas y en el Valle del Chota, entre los que se puede mencionar la Biblioteca Municipal Adalberto Ortiz, está el GAC parroquial de Ambuquí, el Centro de Investigación de Estudios de África y Afroamérica. Y como habíamos mencionado, si bien no se ha puesto a disposición de forma pública, sí existe acceso remoto a través de los centros cooperantes al fondo, por supuesto. Bueno, Excelente, muchas gracias. No sé si Mayra también quiere contestar. sí, claro que sí. Bueno, no me activo. Ya, bueno, sí, nosotros tenemos, como les digo, la iniciativa de plantear, está planteada, mejor dicho, en el POA, para trabajar el año que viene la digitalización de estas cintas, como dijo la compañera anterior, Evelyn y Jacqueline. Es muy difícil, ¿no? No es tan solo, no depende de una sola persona. Entonces necesitamos ver los profesionales, necesitamos ver los equipos. Felizmente acá hay algunos equipos en la musicoteca, ex musicoteca del Banco Central. Tenemos algunos equipos, por eso nos permitimos plantear el revisar cuáles audios
cuáles cintas serían las que podríamos iniciar con la digitalización. Esencialmente el público tiene acceso, o sea, puede mirar en el catálogo digital, puede venir, nos dan los códigos o nos hacen el pedido presencialmente mediante un formulario que se llena y nosotros les hacemos... les entregamos la información siempre con un acta de compromiso de buen uso de la información, pero no es difícil, no estamos cerrados. Nosotros podemos abrir ese espacio, efectivamente se verifica el bien y se lleva a la digitalización específica de ese bien y se le entrega mediante el compromiso de buen uso de la información. Pues gracias. La otra pregunta siempre va sobre el tema de acceso. Es de Yasmín Machín Saavedra y nos pregunta cómo se puede acceder a los archivos del Fondo de Radio Nacional. No sé quién pueda contestar a esta pregunta. Claro, a mí me corresponde. Bueno, como les acabo de indicar, es sencillito. Usted puede entrar al catálogo, a la página del Ministerio de Cultura, busca catálogo digital y, bueno, allí puede estar alguna información. Si no, de manera presencial, usted viene, nos indica cuál es el motivo de la investigación, de la consulta y se procede a coordinar exactamente, a seleccionar el bien o el archivo que usted necesita, el archivo sonoro, y le hacemos la conversión. Demora un poco, no es tan sencillito como les dije hace un momento, y se le hace la entrega de este bien, de esta información o de este audio, siempre con un compromiso de buen uso de la información y un reconocimiento de la fuente de donde procede esta información. Eso sería. Perfecto, muchas gracias. También tenemos otros comentarios son más comentarios que preguntas. Tenemos Marilena Porras Paredes que nos saluda, nos felicita y sobre todo felicita las propuestas vinculadas a estos procesos de preservación de documentos sonoros muy importantes para la comunidad de la Sierra Ecuatoriana. Y también hay otra compañera Paula Logroño, que comenta la importancia de poder tener una nueva ley de archivos que pueda servir para ayudar todos estos procesos. Veo que la directora del archivo está pidiendo la palabra y le doy la palabra. Alejandra. Gracias, Mateo. Gracias, compañeras. Bueno, yo he escuchado con mucho interés las exposiciones que siempre hablar de archivos sonoros o de estos tipos de archivos especiales es fascinante, ¿no? Y yo quisiera rescatar varias cosas. Uno de los propósitos de estos espacios que ha generado el archivo ya desde hace varios años es precisamente crear sinergias entre los diferentes repositorios y entre todos quienes conformamos este ecosistema archivístico, ¿no? Que tiene que ver con los investigadores, con los archivos de todo tipo, desde los históricos, los administrativos, los que guardan documentación audiovisual, sonora, etcétera. Y claro, este compartir experiencias nos permite saber qué está haciendo el otro, que a nosotros nos va a permitir también mejorar nuestras prácticas, conocer posibilidades de cooperación. Creo que aquí la experiencia de Jacqueline también y de Evelyn ha sido interesante porque mencionan varias entidades con las que han cooperado, nacionales, internacionales, y que también pueden ahora, que están en conocimiento de todos, ser instancias a las que podemos recurrir como archivos. También pensar en una posibilidad que nos está dando el Ministerio de Cultura ahora, y eso quiero recalcar, nosotros desde el archivo estamos impulsando mucho el registro de archivos históricos, el REMAP, que es una herramienta que ha creado el Ministerio para registrar archivos, museos y bibliotecas. ¿Qué es lo que va a permitir este espacio? Nos va a permitir al ente rector, que es el Ministerio, tener un mapeo de los archivos que guardan documentación histórica y que eventualmente son propiedad de privados o de comunidades, en el caso de las radios o en el caso de las universidades, y que estén en esta plataforma accesibles a los investigadores
que los investigadores en un solo espacio tengan noticia de todo lo que pueden encontrar en torno a un tema. Por ejemplo, hacerles dialogar a los diferentes archivos donde existe documentación de afrodescendientes. Entonces, en este sistema va a ser posible encontrar todos los repositorios que hablen de eso, mapear, ¿no es cierto? Entonces, les invitamos a los archivos que guarden documentos históricos de todo tipo que se registren en el REMAP. Es beneficioso para todos y para los investigadores, por supuesto. Luego también creo que es importante lo que mencionaba Jacqueline y lo que, bueno, todas las expositoras lo han mencionado, esta posibilidad que estamos generando de diálogos entre los archivos y las comunidades. Primero, la recuperación de información de las comunidades, bueno, comunidades indígenas, comunidades afro, también otro tipo de archivos comunitarios. Hemos trabajado y hemos hecho ya eventos con archivos de organizaciones de trabajadores, por ejemplo. Entonces, el recuperar esta información que eventualmente no está custodiada por los archivos públicos es muy importante porque permite establecer diálogos a través de la investigación, establecer diálogos precisamente entre la voz oficial y la voz que tienen los propios actores. Entonces, me gustó mucho lo que en un momento dijo la compañera Blanquita, ¿no? Esa es nuestra voz, está ahí, está guardada, está registrada, está protegida. Y creo que confrontar los archivos los documentos de los archivos públicos con los archivos comunitarios es un importante ejercicio que debe hacerse en todos los temas, ¿no? Como digo, en varios temas, en varios aspectos. Eso de mi lado, Mateo. Perfecto, muchísimas gracias Alejandra. Y bueno, antes de proceder al cierre, quería decir dos palabritas yo también, felicitarles a todas por sus explicaciones excelentes y me han hecho pensar en muchas cosas. Cuando se presentan esos archivos son más los problemas que se plantean que las soluciones, las respuestas que hemos dado hasta hoy en día. Y en cierta medida son archivos que están entre pasado y futuro de una forma realmente tangible. La explicación de Jacqueline me encantó porque en cierta medida me hizo recordar en realidad los orígenes de la radio que nace como al principio nace como medio de comunicación justamente para los campesinos en Norteamérica, así como en Europa. Así que vivir esta experiencia de la radio en la Sierra Andina tan parecida a los orígenes es muy, muy, muy llamativa con respecto a este juego entre pasado y presente y futuro. Y luego otro tema, hace poco con Alejandra Salazar presenciamos en un seminario sobre la importancia del uso de la inteligencia artificial en los archivos. Y yo pienso que una frontera que tenemos que tener en consideración es evidentemente el uso de la inteligencia artificial, no tanto en cambiar los procesos, la estructura de los archivos, sino es una herramienta muy útil para empezar a tener instrumentos de descripción documental de estos tipos, de esas tipologías documentales como los archivos sonoros que están caracterizados por voz y sonido. Entonces, la inteligencia artificial resultaría muy útil en este sentido y ya se está aplicando en importantes archivos audiovisuales a nivel mundial. Entonces, agradeciéndoles a todas, a todos, a todos los que han participado, los que nos han seguido. Seguimos con nuestro compromiso como profesionales de la archivística, como defensores del patrimonio y proyectándonos siempre más en los retos futuros que nuestros conjuntos documentales nos plantean. Entonces, antes de cerrar, doy la palabra a Jonathan para que nos pueda dar las palabras de cierre. Muchas gracias, Jonathan.
A usted, doctor, agradecemos mucho su moderación. De igual manera, damos gracias a nuestras invitadas de hoy por este encuentro, donde hemos aprendido que el patrimonio sonoro de nuestras comunidades es un tesoro invaluable que refleja nuestras identidades, tradiciones y luchas. Cada sonido, cada grabación cuenta una historia que merece ser escuchada y también preservada. A valorar y conservar estos archivos, no solo rescatamos nuestra historia, sino que también fortalecemos nuestro sentido de pertenencia y comunidad como pueblo ecuatoriano. Para finalizar, damos las gracias a todos los presentes por su atención. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y X y visitar nuestro renovado sitio web en el que podrán encontrar más información acerca del archivo y de los eventos que estamos realizando durante el resto del año. Una excelente tarde. Muchas gracias, adiós.